Bien, dijo el hermano, habíamos deseado, hermanos, estar de visita con ustedes. Hemos tenido la bendición de estar en las actividades que han organizado, en las de jóvenes, las dos juveniles, y luego también en el taller de canto del año pasado, pero no habíamos tenido la dicha de poder saber quiénes son los miembros de aquí. Solamente los locales, hermanos. Los miramos revueltos entre muchos hermanos, pero ahora ya poderles conocer a algunos, ya me llevo por lo menos el rostro y el nombre de algunos a lo que va del día, a ver si al terminar pues ya me puedo llevar el de la mayoría de aquí, como nuestra hermana Rosalba, ¿verdad? Nuestro hermano Alex, Aide, ya algunos tuvieron, nos dieron la bienvenida, y pues a todos, hermanos, seamos bienvenidos. Vamos a aprovechar el tiempo y les invito a que busquemos en nuestra Biblia la carta de Santiago, hermanos. Vamos a estar estudiando el capítulo 1, y me gustaría que tratemos de encontrar las lecciones que tienen que ver, hermanos, con las características de lo que es un cristiano auténtico, basados en el primer capítulo de la carta de Santiago. Y antes, hermanos, de entrar de lleno, quiero hacerles una mención que esta carta fue escrita alrededor del año 44 al 49 después de Cristo aproximadamente. Y ustedes recordarán, hermanos, y quiero hacer la mención porque el versículo 1, Santiago dirige esta epístola y dice, hermanos, a las 12 tribus que están en la dispersión. Nosotros recordamos en el testimonio que hay de la iglesia de Cristo en el primer siglo, hermanos. Recordamos nosotros allí en Hechos capítulo 8. Ustedes saben que ese fue el momento en el que la iglesia, que antes estaba concentrada en Jerusalén, la iglesia fue perseguida, y hubo una gran persecución que estaba liderada por Saulo de Tarso, ¿verdad? Entonces matan a Esteban, empieza la gran persecución, y hermanos, los cristianos, dice en Hechos 8:4, que salieron por todas partes anunciando el evangelio, y se fueron por toda Judea, por toda Samaria, y se fueron, hermanos, a donde andaban ellos predicando. Pero, hermanos, imagínense ustedes, si ahorita nos empezaran a perseguir por ser cristianos o por abrir este edificio, por predicar la palabra de Dios, hermanos, imagínense tener que ir, ya no podemos volver, ya no podemos reunirnos ahí en Edgefield, nos vamos a estar por cualquier lugar donde podamos resguardar nuestra vida. Pero esta carta tenía el propósito de que a esos hermanos que tuvieron que irse, dejar sus casas, irse a otros lugares, hay incertidumbre, que ellos no fuesen desanimados a abandonar el cristianismo, que ellos continuasen. Y hermanos, nosotros de alguna manera no estamos, hermanos, siendo perseguidos actualmente por el gobierno, ¿verdad? Pero ¿qué me dicen del mundo de pecado que está alrededor nuestro? Hermanos, el mundo indiferente, el mundo de pecado, el mundo que nos rodea, la cultura en la que estamos inmersos, es una amenaza para el cristiano hoy en día. Y de igual manera, esa amenaza, hermanos, nos hace a veces desanimarnos a tal grado que podamos llegar a abandonar nuestra fe. Y esta carta tiene mucho ánimo para ello. Esta carta tiene enseñanzas valiosas, importantes, que Santiago tenía en mente, Dios a través de Santiago decirle a la iglesia para que en esos momentos difíciles pudiesen recordar las características de lo que es ser un cristiano genuino, un cristiano auténtico, un cristiano serio. Y hermanos, empezamos, dice allí en el capítulo 1, el versículo 2 al 4, aquí tenemos la primera característica. Un cristiano serio y auténtico, ¿cuál es, mis hermanos? Basados en el versículo 2 al 4. ¿Qué encuentra usted ahí en la palabra? Se los leo para ustedes, hermanos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cuál sería, hermanos, la primera característica que usted puede notar de un cristiano serio en las Escrituras? Sabiduría, paciencia, fe
Todos estos son ingredientes, ¿verdad?, de un cristiano serio, hermanos. Basados en estos primeros 3 versículos, ¿qué se nos está enseñando respecto al cristiano, hermanos? Que va a tener fe para poder llegar a tener la paciencia, pero ¿cómo se consigue la paciencia? Empieza diciendo, hermanos, el versículo 2 algo bien importante. Hermanos, tened por sumo gozo, ¿cuándo? Cuando os halléis, ¿verdad?, en diversas pruebas. Hermanos, el idioma original en este versículo hace una referencia a ser rodeados de diversas pruebas. Muchas de las veces, hermanos, como cristianos, apenas estamos pasando por una situación difícil, pero de repente llega otra o llegan otras pruebas a nuestra vida. Y de repente, hermanos, estamos cercados, ¿verdad? Como en aquellos tiempos cuando se sitiaba una ciudad y estaba ahí el ejército enemigo esperando que se le acabaran las provisiones a una ciudad para después que ellos mismos se rindiesen y llevarlos cautivos. Hermanos, esa es la idea cuando Santiago presenta aquí: cuando se hallen de repente rodeados de diversas pruebas, ténganlo por sumo gozo. El cristiano serio y auténtico es aquel, la primera característica que encontramos, es aquel que sufre con gozo porque sabe. Sufre con gozo porque sabe. ¿Qué es lo que sabe, hermanos? El cristiano con gozo. ¿Qué sabe el cristiano gozoso? Que las pruebas tienen un propósito, que es producir un carácter paciente, un fruto del Espíritu. Van a desarrollar una parte de nuestra fe, ¿verdad?, en la práctica. Y hermanos, la paciencia no es el final, ¿verdad? No pasamos por las pruebas solamente para tener paciencia, porque dice versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. No está completa solo la paciencia, ¿ve? Es parte del proceso del cristiano. Vamos a pasar por pruebas, pero el cristiano genuino, el cristiano auténtico, sabe que las pruebas son parte de su crecimiento espiritual. Y esas pruebas van a producir la paciencia que va a tener su obra completa para que lleguemos a ser perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mis hermanos, lo primero que vemos es que el cristiano sufre con gozo porque sabe que las pruebas son parte del sufrimiento. Y mis hermanos, si no le basta con tener este versículo, déjenme le leo algunos de una forma rápida para que usted vea que la Biblia en su mayoría nos habla de las mismas cosas. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 16 y el verso 33 dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Al igual, hermanos, de lo que dice Juan capítulo 15 versículos 19 al 21. Si fuerais del mundo, dijo el Señor, pues el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí, dijo Jesús, me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Mis hermanos, el Señor aseguró que porque el mundo no ama a Dios, sino que aborrece todo lo que tenga que ver con Dios. Hermanos, nosotros que somos representantes de la voluntad de Dios, también vamos a padecer. ¿No le pasó eso a Juan el Bautista? Cuando le dijo a Herodes: Herodes, lo que tú estás haciendo está mal delante de los ojos de Dios. Estás adulterando. Tu esposa no es tu esposa, es la esposa de tu hermano. Estás en adulterio. Arrepiéntete, deja a esa mujer. Hermanos, Herodes no hacía nada, ¿verdad? Con esto pues le dolía, tal vez sentía vergüenza que estuviese, hermanos, constantemente diciéndole su pecado, pero la esposa no fue igual, ¿verdad? Sabemos que Juan el Bautista murió decapitado.
por aquella persona que no quiso escuchar acerca de su pecado. Hermanos, 2 Timoteo 3:12 dice la Escritura: y también todos los que quieren vivir piadosamente, noten, en Cristo Jesús padecerán persecución. Y mis hermanos, esta palabra en el griego, dioktesontai, denota la idea de ser cazados como bestias salvajes. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a sufrir como si estuvieran siendo cazados como una bestia salvaje, amenazados, perseguidos, buscados por la noche. Va a estar escondido allí el cazador, ¿verdad? Buscando que pasemos por ahí, buscando nuestro alimento, un lugar de descanso, y allí vamos a ser atacados. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 4: porque también estando con vosotros os predecíamos, dice el apóstol Pablo, que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y como sabéis. Hechos 14:22, el mismo apóstol Pablo, hermanos, después de que fue sacado de aquella región donde andaba predicando, lo habían, hermanos, apedreado y pensaron que ya se había muerto, lo sacaron moribundo, los discípulos se lo llevaron a otro lugar, lo curaron. Hermanos, él nomás se siente bien, recuperó un poco la salud y regresa de nuevo. Pero ¿cuál era el propósito del apóstol? Dice Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mis hermanos, el apóstol Pablo tenía la preocupación por los hermanos. Me vieron que por predicar salí casi muerto de allí. Ellos van a estar asustados. Ellos necesitan ser consolados. Necesito ir a exhortarlos, confirmar sus ánimos, que vean que ya estoy bien, Dios me ayudó, sigo vivo, me curó, me cuidó, y les tengo que ir a decir que estas cosas pueden pasar. Y fue, hermanos, y lo hizo. Filipenses 1:29: porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 al 10: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿verdad? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y el Señor, en otra ocasión, Mateo capítulo 5, 10 al 12, dijo el Señor: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase del mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mis hermanos, y no son todos los versículos que existen. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento podemos ver ejemplos de personas que fueron fieles a Dios. Y hermanos, entre más cerca estaban de Dios, más tuvieron que sufrir por la causa del Señor. Y hermanos, dice aquí Santiago, ¿verdad? Él nada más, hermanos, está haciendo un eco de lo que el siervo de Dios ya debe de saber. Que, hermanos, el sufrimiento en la vida del cristiano es parte de su proceso, para que nunca se olvide que debe depender de Dios. El hombre libre de problemas, hermanos, es fácil que se jacte de su bienestar, de su salud, de su éxito en sus propias fuerzas. Pero el cristiano reconoce que sin Dios no podemos hacer nada que valga la pena. Y no quiero que noten esto, hermanos. Dice Santiago: tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo. Mis hermanos, lo que está produciendo la prueba en nuestra vida es un bien mayor.
Usted, por ejemplo, si se enferma de una enfermedad grave y le dicen que hay una cura, pero necesita usted ser sometido a una cirugía, usted, por no querer sufrir, va a decir: no, a mí déjenme así, pero te va a quedar una semana de vida. No, no importa, en una semana me voy. O usted, por amor y compasión de los suyos, decide someterse al tratamiento para la preparación, para poderlo operar, y le han dicho que va a tener una recuperación dolorosa, tardada, pero después de medio año o un año usted va a poder volver a funcionar de la manera en la que se debería funcionar y va a poder vivir muchos años, los que Dios le permita. Cuando nosotros aceptamos esa cirugía, hermanos, nosotros estamos aceptando que vamos a sufrir, pero sabemos que viene un bien mayor, vamos a tener salud. Bueno, hermanos, esta es la idea en la cuestión espiritual. El cristiano sabe de antemano que tiene que pasar por ese valle, por ese desierto, por esa situación dura y difícil, pero lo que sabe es que después de eso vamos a tener la gloria y la exaltación. Eso lo dice más adelante, ¿verdad? Dice en el versículo 5, bueno, antes de llegar allí, uno puede tener sumo gozo sabiendo. Quiere decir, mis hermanos, que la persona que pierde todo su gozo en medio del sufrimiento tiene falta de sabiduría. Por eso dice el versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El cristiano se goza porque sabe, pero si no sabe y está por abandonar la fe, tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso es lo que dice a partir del versículo 5. Versículo 6: pero esta es la forma que hay que pedir. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento. Imagínense, y echada de una parte para otra. Imagínense un barco que no tiene timón y no tiene manos ahí para donde sople el aire, para allá va esa barca, ¿verdad? Bueno, parecido a ese ejemplo es aquel que pide a Dios, pero no pide con fe. Duda que el Señor le esté respondiendo, duda que el Señor pueda hacer algo al respecto. Sí creemos, hermanos, y decimos un gran amén cuando decimos que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y hermanos, todo lo que hay en el universo, Dios lo hizo, y lo hizo con una función, un propósito, hermanos, para que pudiese poner al hombre, pudiese disfrutar de una relación con Él. Y Dios sostiene las galaxias, Dios sostiene, hermanos, las estrellas. Dios hace que ningún meteorito caiga a tierra y nos destruya, porque no es el deseo de Dios. Pero no creemos que Dios nos pueda ayudar en nuestro problema en la casa. No podemos creer que nuestro Dios tenga cuidado de si voy a tener trabajo o no voy a tener trabajo en la siguiente semana, si me voy a sanar o no me voy a sanar, o si va a sanar mi ser querido o no se va a sanar. Dice Santiago, hermanos, pida con fe, no dude, porque si usted duda, haga de cuenta que es como un barquito que va en el mar y las olas van para un lado, van para otro, y ahorita las está viendo que vienen para acá, pero luego las olas se van para otro lado, y así estamos a veces como cristianos. Capítulo 2 y el versículo 14, hablando de orar con fe, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La fe, hermanos, la oración, el pedir a Dios tiene que ser con fe, no dudando nada, pero esa fe, hermanos, tiene que ser una fe auténtica. Yo estoy confiando en Dios y estoy caminando, haciendo todo lo posible porque eso suceda, y me muevo en esa dirección. Estoy aplicando mis obras en conforme a mi fe, pero yo estoy confiando en Dios, orando como si todo dependiera de Dios, pero trabajando, hermanos, como si todo dependiera de nosotros. No sea una fe como la de los demonios. Capítulo 2, verso 19: tú crees que Dios es uno, bien haces. Bueno, también los demonios creen y tiemblan, pero ellos no llevan obras conforme a esa fe en Jesús. Capítulo 4 y el versículo 2 dice también la escritura así: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hay formas, hermanos, de pedir y hay formas de no pedir. No pida dudando, pida con fe.
y esa fe acompáñenla con sus obras, obras que demuestren su confianza en Dios, y Dios hará el resto. Versículo 7, no piense pues quien tal haga, el capítulo 1 verso 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y mira, aquí pone otro ejemplo, pone al hermano que es de humilde condición y pone al hermano que es rico. El hermano que es de humilde condición es el mismo que ha dicho que es perfecto, que es cabal, que es sabio. El hermano de humilde condición gloríese en su exaltación. Noten, hermanos, ¿a qué humildad hace referencia? ¿Por qué habla aquí del hombre humilde? Bueno, la persona que no se cree tan importante como para que no le pase nada, la persona que acepta la lucha de las pruebas con humildad, las personas que saben que tienen que pasar por allí para poder ser convertido su corazón en un corazón humilde, en un corazón paciente, en un corazón consagrado a Dios, en un cristiano auténtico y serio. El hermano que es humilde de esta manera, que no se cree que vale tanto como para no tener que sufrir nada, bueno, ese, ¿verdad? Como dice Filipenses 4, 10 al 13, esta referencia ustedes la conocen. Filipenses 4, del 10 al 13 dice, hermanos, en gran manera me gocé, aquí está el gozo del cristiano, en gran manera me gocé, dice el apóstol Pablo, en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, aquí está esta característica de la humildad, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. El cristiano que se humilla, hermanos, y reconoce que tiene que pasar por ciertas pruebas en su vida, por ciertas situaciones difíciles, pero tiene un bien mayor, probar de qué estamos hechos, fortalecer nuestra respuesta cristiana ante los problemas, demostrar nuestro carácter, mis hermanos. Cuando eso sucede, el hermano que es de humilde condición, gloríese. ¿En qué? En su exaltación, porque el Señor, hermanos, nos va a exaltar en su debido tiempo. Si no es en esta vida, hermanos, qué mejor, porque la exaltación que nosotros deseamos en Dios, en Cristo, es que el día de mañana, hermanos, después de que partamos de esta vida, vayamos a estar eternamente con Dios. Que no nos vayamos a quedar, hermanos, excluidos, ¿verdad? Con aquellos a los que el Señor dijo, yo a ustedes ni los conozco. Pero echamos fuera milagros, hicimos tantas cosas en tu nombre. No. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Se imagina, hermanos? Haber trabajado toda la vida creyendo que íbamos a estar en la presencia del Señor, y al día final, el día del juicio, que nosotros veamos esa respuesta y nosotros nos extrañemos, pero si yo fui un cristiano auténtico, fuimos un cristiano auténtico, entonces quiere decir que cumplimos con estas características. Nos gozamos en medio del sufrimiento, número 1. Número 2, sufrimos la tentación. Versículos 12 en adelante. Déjenme terminar con el 10 y el 11. Dice, pero el que es rico, ¿en qué se va a gloriar el rico? En su humillación. No en que tenga que ser humillado, hermanos, no que le vaya mal, sino que el rico no se exalte por ser rico. El rico gloríese en que tiene un corazón humilde ante Dios. Porque noten qué pasa con el rico o con las riquezas, porque él pasará como la flor de la hierba. Por más rico que sea el ser humano, también se va a morir y se va a marchitar. Vean el verso 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Bueno, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. No está diciendo Santiago que es malo ser rico. Está diciendo que el rico se gloríe en su humillación delante de Dios, que reconozca la voluntad de Dios en su vida, no confíe en sus riquezas. Porque las riquezas, al igual que una flor, tarde o temprano se va a marchitar, tarde o temprano va a morir. Versículos 12 al 17
El cristiano serio y auténtico tiene que sufrir también la tentación, tiene que soportarla, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Por qué va a soportar el cristiano la tentación? Porque es bueno, hermanos, para nosotros ejercitarnos en no ceder a la tentación. Porque es bueno mantener, hermanos, el dominio propio, nuestras emociones y nuestros deseos carnales bajo sujeción, bajo nuestro dominio. ¿Por qué tenemos que estar luchando? Bueno, versículo 12 lo dice, ¿verdad? Recibiremos la corona de la vida. Versículo 13, perdón. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Por qué el cristiano auténtico sufre la tentación? Mis hermanos, porque si cedemos a ella, vamos a llegar a cometer pecado. Y si cometemos pecado, vamos a ver el nacimiento, hermanos, de la muerte, ¿verdad? Da a luz a la muerte. Ese, hermanos, algo que va a empezar a crecer, ¿verdad? Va a crecer, hermanos, hasta que nos llegue a la muerte espiritual, la separación eterna con nuestro Dios. Noten el 16, aquí está una advertencia clara. Amados, hermanos míos, no erréis. ¿En qué no vamos a errar? En que Dios no nos está tentando. No le vamos a agarrar, hermanos, un mal pensamiento a Dios, porque no es Dios el que nos tienta. Porque Él no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. No erren, mis hermanos. Esto es lo que sucede. Ustedes de su propia concupiscencia van a ser seducidos. Pero no cedan, porque eso puede dar a luz, eso puede engendrar el pecado y eso puede dar a luz la muerte espiritual. No erren en esto. No es de parte de Dios, pero es la lucha del cristiano también. ¿Soportamos con gozo? Número 2, sufrimos la tentación. Y número 3, obedecemos a Dios obedeciendo la verdad. Noten el versículo 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Dios no nos dice ahorita una cosa y después va a cambiar de opinión y nos va a decir otra. Dios es suficientemente fiel y confiable para nosotros. Su presencia es constante. En Él no hay sombra, no hay variación, no hay mudanza, Él no cambia. Así que acerquémonos a Él, obedezcámosle a Él. Miren el 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Una primicia, hermanos, es lo más bueno de la cosecha, ¿verdad? Los primeros frutos son los que agarraron toda la savia, todos los minerales, toda la energía, y está hermoso ese fruto. Ya los últimos frutos empiezan a hacerse más chiquititos, ¿verdad? Hasta que ya deja de producir una plantita. Pero las primicias, los primeros frutos, son hermosos, hermanos. Y el Señor en su voluntad, hermanos, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Un cristiano serio, número 1, sufre con gozo porque sabe que las pruebas son parte del sufrimiento. Número 2, un cristiano serio y auténtico, hermanos, sufre la tentación por amor a Dios, porque va a recibir una recompensa. Porque esto no viene de Dios. Muchas de las veces, hermanos, son ataques del enemigo para llevarnos a morir espiritualmente. Pero número 3, hermanos, el cristiano serio es aquel que obedece a la verdad, y por medio de ella es que ha nacido de nuevo. Versículos 19 en adelante, hermanos, fíjense qué hermoso esta parte práctica también de nuestra fe cristiana. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar,
tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, y aquí en el verso 21, hermanos, tenemos dos cosas que el cristiano auténtico hace. Noten, por lo cual, desechando, esa es la número uno, el cristiano serio desecha algo, hermanos. ¿Qué es lo que desecha? El pecado, la inmundicia, la abundancia de malicia. Se aleja de estas cosas, hermanos, porque estas cosas nos van a hacer que nos quedemos en el camino. Y tiene que desechar eso, tiene que estar limpio, porque tiene que ser la segunda cosa, hermanos. El siguiente verbo aquí es recibe con mansedumbre la palabra implantada. Hermanos, si no recibimos la palabra de nuestro Dios en nuestra vida, nosotros no podemos alcanzar la salvación. No podemos, hermanos, mantenernos en la santificación. No podemos, hermanos, hacer que las cosas que necesitan ser sacadas de nuestro corazón sean, hermanos, limpiadas para que nosotros seamos más semejantes a Cristo. Usted sabe que hay muchas cosas, tanto en usted como en mí, que no se parecen a Cristo. Y la meta es esa. La meta es que el Señor, hermanos, haga su obra completa. La obra que inició en cada uno de nosotros, el Señor la quiere terminar. Pero necesita que nosotros desechemos lo malo para que podamos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. La salvación, hermanos, se obtiene a través de la predicación de la palabra, sabiendo, creyendo y produciendo un arrepentimiento que nos lleva a una obediencia y a perseverar en el camino hasta el fin. Versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y miren el ejemplo que se pone aquí, hermanos, engañándonos a nosotros mismos. Miren el ejemplo. Dice Santiago, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo, ¿verdad? Considera en un espejo su rostro natural. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de quién es. Esto es bien absurdo, dice Santiago. Usted no puede pasar y verse en el espejo y en la mañana, ¿verdad? Y darse una asustadota con los pelos así, bien parados, bien despeinados y el ojo así con lagañitas. Y hermanos, cuando despertamos, pues hay cosas que arreglar, ¿verdad? El espejo nos va a decir que ocupamos un arreglo, ¿verdad? Pero hermanos, dice Santiago, imagínense a uno que va y se vio, ya vio todo desarreglado como está, y luego se da la vuelta y ya se le olvidó cómo estaba. Dice, eso no tiene sentido. Bueno, así tampoco tiene sentido aquel cristiano que conoce la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. Eso no tiene sentido. Si un cristiano sabe lo que Dios anhela para nuestra vida, y ya nos lo dio a conocer a través de su palabra y no lo hacemos, eso no tiene sentido, dice Santiago. Porque noten el 23, no se pierdan de ese contexto, ¿verdad? Fíjense 23. Mas el que mira atentamente en el espejo, ¿verdad? ¿Cuál es ese espejo? En la perfecta ley. Ya aquí les está diciendo cuál era su interpretación, ¿verdad? ¿Por qué les habló del reflejo del espejo? Bueno, el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál ley? La de la libertad. Y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo. Es decir, no es que te viste en el espejo y luego te olvidaste quién eras. No. No siendo oidor olvidadizo, tú ya te vistes allí en la perfecta ley, la de la libertad, y perseveras en ella, y eres un hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Versículos 26 y 27, hermanos, tenemos la quinta característica. Bueno, esa es la sexta. La quinta es que el cristiano serio, hermanos, y auténtico pone en práctica su fe. No solamente escucha, sino que la pone en práctica, la hace. Y versículos 26 y 27, el cristiano auténtico se santifica. Mire lo que dice la palabra de Dios. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, número 1, y a las viudas en sus tribulaciones, y número 2, guardarse sin mancha del mundo. ¿Cómo podemos santificarnos? De acuerdo al versículo 26 y 27, haciendo estas tres cosas:
refrene su lengua, trabaje en ello, no ofenda, sea de edificación para otras personas, acérquese, hable con amor, con gracia, sazone sus palabras para que alguien que lo escuche sea edificado a través de usted. Hable del evangelio, disipule a un cristiano, anime, redarguya, reprenda si es necesario, pero hágalo todo predicando la verdad en amor. Bueno, tenga dominio propio. Número 2, visitando y teniendo compasión de las personas en necesidad. Y número 3, apartándonos del pecado. Recapitulando, hermanos, brevemente, porque el tiempo se nos acabó y disculpen que no les di mucho tiempo de participación. Constantemente me pasa, pero me hizo presión ese reloj grandote que está ahí, hermanos. Pero quiero recordarles las 6 características que encontramos en el capítulo 1 de Santiago acerca de lo que es un cristiano auténtico y serio. Número 1, hermanos, sufre con gozo porque sabe. Esa es la primera característica. Para poder tener ese gozo, tenemos que saber algo, ¿verdad? Y usted ya lo tiene ahí, versículos 2 al 4, que las pruebas son parte de nuestro crecimiento espiritual. Pero número 2, un cristiano serio sufre la tentación, versículos 12 al 17. Número 3, el cristiano serio obedece a Dios, obedeciendo la verdad que está en su palabra, verso 18. Número 4, el cristiano serio desecha el pecado para poder recibir las bendiciones de Dios, versículo 21. Número 5, pone en práctica su fe. No solamente es un oidor, ¿verdad?, olvidadizo, sino es un hacedor de la palabra de Dios. Y número 6, el cristiano auténtico se santifica. Practica el dominio propio, es compasivo y se aparta del pecado. No sé si hay lugar que alguien que haga un comentario aquí al final, pero hermanos, esta es la clase que yo quería compartir y espero que podamos seguir alimentando nuestra fe con la palabra de nuestro Dios. Si hay preguntas o comentarios, hermanos, vamos a estar todavía este día entre ustedes, así es que pues estamos para servirles. Dios los bendiga, hermanos.